Muy buenos días a todos y a todas las integrantes de esta comisión. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder transmitirles modestamente algunos de los conocimientos que hemos ido desarrollando en la academia. La verdad es que mi presentación se va a complementar muy bien con los profesores que me han antecedido, así que eso también me da una ventaja un poco en el tiempo, espero, porque hay varios conceptos que ya se han podido definir en las presentaciones anteriores. Y ¿qué es lo que voy a tratar el día de hoy? Es cómo hacer justiciables los derechos y o metas sociales en una nueva constitución política, que es el gran tema que ha guiado esta discusión a lo largo de muchos años. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho, en segundo o tercer año, me tocó exponer en Argentina sobre la justiciabilidad de los derechos sociales y miren, como poco más de 10 años después estamos discutiendo lo mismo. Si podemos avanzar, por favor, una diapositiva. Ustedes tienen una importante misión como comisión, que es elaborar la parte dogmática de la Constitución, que es aquella parte de la Constitución que va a contener los derechos fundamentales en los cuales la ciudadanía tiene puestas importantes expectativas. Los derechos fundamentales son aquellos, o así se han definido por algunos sistemas occidentales, como aquellos que emanan de la dignidad humana, y los derechos fundamentales, a medida que van avanzando los contextos históricos, van suponiendo exigencias concretas, ya sean positivas o negativas, de la dignidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día los derechos fundamentales a veces suponen abstenciones, por ejemplo en las libertades, que el Estado no intervenga. Yo quiero ejercer mi libertad religiosa o quiero ejercer mi libertad de expresión, pero también hoy día los derechos fundamentales suponen actuaciones positivas del Estado, ¿no es cierto? Que se creen ciertas circunstancias materiales para que yo no solamente pueda ejercer mis libertades, sino que también para que pueda irme desarrollando como persona. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos efectiva esas exigencias positivas o negativas que suponen los derechos fundamentales? En cuanto a las exigencias negativas, la verdad que la ciencia jurídica ha avanzado bastante. Casi todas esas exigencias negativas hoy día están amparadas por alguna acción del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la acción de protección o la acción de amparo. Es un tema más o menos que está resuelto. El punto es cómo hacemos exigibles esas exigencias positivas. Que una persona tenga derecho a la vivienda, que una persona tenga acceso al agua, que una persona tenga acceso a la salud. Y en derecho constitucional, cuando hablamos de los mecanismos para hacer efectivas esas exigencias de los derechos fundamentales, nos referimos a una garantía constitucional. Entonces, mi presentación, voy a hacer un breve diagnóstico y luego una propuesta de cuál debería ser aquella garantía que permita o poner, ¿no es cierto?, a disposición de ustedes un modelo que permita hacer exigibles esas exigencias positivas. Si podemos avanzar, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico? Hoy día la Constitución vigente no contempla garantías constitucionales para hacer efectivos los derechos sociales que ella consagra. Y esto ha supuesto dos cosas. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, los tribunales superiores de justicia sí se ha logrado garantizar algunos derechos sociales a través de dos teorías. Una teoría es la propietarización de los derechos. ¿Y qué significa eso? Que se invoca el derecho de propiedad, que sí está amparado por la acción de protección, para asegurar a través de ese derecho un derecho social. Es una vía indirecta, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a la educación, me expulsaron de mi colegio, pero yo tengo una propiedad sobre la matrícula. Luego a la Corte se le solicita que se haga efectiva las condiciones de esa matrícula e indirectamente estoy protegiendo el derecho a la educación. Luego tenemos otra teoría que han desarrollado los tribunales de justicia, que es la conectividad de los derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la salud no está garantizado en algunas partes, las partes más importantes por la acción de protección, pero invocando el derecho a la vida o la integridad física y psíquica, que sí está amparado, yo puedo lograr amparar ese derecho. Este sistema, por cierto, es imperfecto, lo han dicho los profesores anteriores. Por otra parte, la Constitución vigente también establece, en algunos casos, directrices a todos los órganos del Estado, como está en el capítulo 1 de la actual Constitución, establece deberes y establece derechos sociales. Y esos, ¿no es cierto?, actúan como un parámetro de control de la actuación del Estado.
Mire, usted acá, la Constitución dice que tiene que asegurar el bien común y está asegurando su bien particular. Tenemos, ¿no es cierto?, una primera cuestión. Pero en este otro modelo que establece la Constitución es el legislador el llamado a desarrollar esos derechos. Y ahí puse como ejemplo el derecho a la seguridad social. Ustedes saben, en la Constitución no se establece un sistema específico de seguridad social, sino que lo implementa el legislador. Ese es el diagnóstico actual. Si podemos avanzar, por favor. Este modelo actualmente vigente tiene ventajas y desventajas que también lo han mencionado los profesores anteriores. Cuando nosotros le entregamos exclusivamente a los tribunales de justicia el amparo de los derechos sociales, en este caso, o metas sociales, se produce lo que se denomina el activismo judicial. ¿Y qué es el activismo judicial? Es que los jueces terminan resolviendo las cuestiones políticas que deberían ser resueltas en los órganos con representación popular. Lo que sí tiene una ventaja, que sean los tribunales los que resuelvan estas cosas, y es la inmediatez. Es mucho más rápido, ¿no es cierto?, presentar o ejercer una acción judicial que esperar todo el proceso legislativo para obtener el amparo de un derecho constitucional. Si nos guiamos por el modelo del legislador, tenemos el problema de la falta de inmediatez, ¿no es cierto? A veces queda estancado varios proyectos de ley que van en beneficio de la ciudadanía y no se sabe cómo salir de esa trampa. A veces por cuestiones políticas, no queremos favorecer al gobierno, esto está en su programa de gobierno, así que rechacémoslo, y al final los perjudicados son las personas que ustedes representan. Pero, por cierto, que el legislador decida el desarrollo de estos derechos tiene varias ventajas. Estos derechos van evolucionando en el tiempo. Hoy día el problema del derecho de acceso al agua a lo mejor no era un problema de nuestros abuelos. Por lo tanto, una constitución política tiene que tener una apertura hacia futuro que permita al legislador, con la flexibilidad adecuada, ir adaptando esas exigencias concretas que les mencionaba al principio, para que vayan regulando esos derechos. Y esto tiene, por cierto, ventajas. El legislador es el depositario de la voluntad popular en un órgano democráticamente elegido. Tiene mecanismos de participación. Al Congreso uno puede ir y solicitar audiencias tal como lo estamos haciendo aquí. Y eso, por cierto, le da una legitimidad democrática al desarrollo de esos derechos. Y en segundo lugar, el legislador también puede jerarquizar. Un año a lo mejor será necesario asegurar o fortalecer el derecho a la educación, pero puede ser que el próximo año sea el derecho a la vivienda y tenemos recursos escasos. El legislador puede jerarquizar, los jueces no, los jueces resuelven caso a caso. Si podemos avanzar, por favor. ¿Qué camino seguir entonces? Y acá hay algunos principios que ustedes mismos ya han discutido en la primera etapa de funcionamiento de esta comisión. ¿Cómo buscar un mecanismo de justiciabilidad que al mismo tiempo fortalezca la deliberación democrática, que al mismo tiempo fortalezca mecanismos de control ciudadano sobre nuestros gobernantes que tienen que implementar estos derechos, y que exista algún tipo de protección judicial que asegure esta inmediatez que requieren algunos derechos? 2 minutos, profesora. Y acá, para ir terminando, si podemos avanzar, por favor, tengo una propuesta bien concreta. Tengo una propuesta de garantía mediata y otra propuesta de garantía inmediata. Si podemos avanzar, por favor. ¿En qué consiste la propuesta de garantía mediata? Que el legislador, ¿no es cierto?, desarrolle los derechos sociales. Ustedes como convencionales van a tener que fijarle los límites, cuál es el núcleo a partir del cual ellos tienen que desarrollar esos derechos. Pero si el legislador omite ese desarrollo, que exista una acción popular en donde los ciudadanos puedan reclamar que el legislador no está haciendo su trabajo, no está legislando sobre este derecho. Y esa acción popular se debería presentar ante un tribunal o corte constitucional que permita certificar esa omisión. Si podemos avanzar, por favor. Y esto es lo que el profesor Sergio Verdugo se refería al control débil y el control fuerte. Cuando el órgano que hace el control certifica la inconstitucionalidad por omisión, la discusión vuelve al legislador. Señor legislador, usted está incumpliendo la Constitución. La Constitución le ordena legislar sobre este derecho, usted no lo está haciendo. Entonces el legislador debería tener un plazo en la misma Constitución para salvar esa omisión. Y luego ese proyecto de ley debería ir a control preventivo, obligatorio, de este órgano, para que determine si efectivamente se salvó o no se salvó
esa omisión inconstitucional. Si podemos avanzar, por favor. ¿Y qué pasa si persiste la omisión o no se cumple el plazo en el cual debía salvarse esa omisión? Tiene que haber una sanción que esté en la Constitución política. Y esta sanción un poco drástica, que me la han gritado bastante, yo creo que tiene un sentido que las personas hoy día realmente creen que debería ser así. La sanción debería ser hacer efectiva una responsabilidad solidaria del Congreso Nacional, y yo incluiría al presidente de la República si tiene la posibilidad de reelección. Bueno, si incumplieron la Constitución, tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Y la responsabilidad debería ser política, así como una acusación constitucional. La responsabilidad es la inhabilitación para presentarse a la próxima reelección. Y esto permite un tiraje, permite mejorar también nuestros mecanismos de participación política, nuestros mecanismos de control a nuestros gobernantes, porque los partidos políticos se van a tener que fortalecer. Una democracia sin partidos políticos no funciona. Los partidos políticos articulan esas demandas que están en la ciudadanía y las llevan al sistema político para que el sistema político las procese. Si ese ha sido el gran problema. Entonces, tiempo, profesora. Muchas gracias. Bueno, ahí en las preguntas puedo referirme a... Bien, palabras tengo anotada a Rocío Cantuarias y sería Benito Baranda que tiene. Esto, ¿son 2 palabras máximo? Sí, Tere, tenemos 2 palabras y puede responder en 2 minutos. ¿Eso va a ser para toda la audiencia? Sí, tenemos muchas audiencias, así que por favor, concisos que en las preguntas. Rocío, tiene la palabra. Muy conciso, gracias Catalina. Preguntarte por la garantía inmediata, para ver si en estos 2 minutos puedes terminar de desarrollar la última parte de tu exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buena presentación. Solo que nos profundice un poquito en el control ciudadano, que lo pasaste rápido, entonces que nos ayude ahí también a comprenderlo mejor en la propuesta. Gracias. Bien, si me pueden poner por favor el PowerPoint de nuevo para que les agradezco a la convencional y al convencional Benito Baranda también por permitirme concluir. Respecto del control ciudadano, para terminar con esta parte, por cierto, esto refuerza la discusión democrática y la discusión política, porque el Congreso Nacional o se pone de acuerdo para desarrollar estos derechos, lo que refuerza la deliberación democrática. Y ahí, para que no me consideren tan drástica, podría insistir en su decisión de no legislar con los 2/3 de los miembros en ejercicio, pero tiene que darle una justificación a la ciudadanía. Y eso yo creo que refuerza precisamente lo que está buscando este mismo proceso, que es volver a reencontrar a gobernantes y gobernados. Y para terminar, porque tengo solo 2 minutos, si podemos avanzar respecto a la garantía inmediata, que era una pregunta que se le había hecho también a un profesor anterior. Evidentemente hay casos en que los derechos sociales requieren de un pronto remedio. Y en este sentido yo propongo que la actual acción de protección se le agregue una causal de admisibilidad especial que permita justiciar los derechos sociales que en principio no deberían tener justiciabilidad por este camino a través de la afectación o probando la afectación de la existencia vital o presencia de un estado de necesidad que causa extrema vulnerabilidad para el ejercicio del resto de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una persona que no tiene en qué vivir. Mi opción es vivir en la calle, no tengo más opción. Bueno, una acción de protección, no podemos esperar que el legislador se tome 1 año para regular el derecho a la vivienda. Y si podemos avanzar, y con esto termino. Sin embargo, nuevamente acá lo importante es reforzar el proceso político y el rol del legislador. Si se ejerce por esta vía la justiciabilidad de un derecho social, debe ir a la Corte Constitucional de oficio para que la Corte certifique si realmente hay una omisión o no. Y vuelve, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional para que se discuta. Mire, tenemos una persona que está reclamando en tribunales esta situación. ¿Cuál es la regulación que usted ha efectuado para subsanar este asunto? Termino y con esto, mis últimas palabras. La idea es simplemente mostrarle que hay otras alternativas. A veces nos muestran todo como blanco y gris, ¿no es cierto? O el legislador
o los tribunales de justicia. Pero como decía el profesor Sergio Verdugo, hay modelos híbridos. Acá podemos usar la imaginación. Ustedes son los arquitectos de esa futura institucionalidad y creo que acá a lo mejor es una base para que tengan algunas ideas y puedan construir algo que sea distinto, que a lo mejor no existe en ninguna otra parte, pero que para el caso de Chile puede ser bastante beneficioso. Muchas gracias por escucharme.